Movilidad educativa es el tema que vamos a tratar hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Alimentando Internet de información y, en otros casos, corroborando la información que cada uno de nosotros y el conocimiento que tenemos. Marcelo de la Jara, director de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, @Marcelo de la Jara. Platícame la historia educativa en México. Es decir, toma como ejemplo varios niños. Imagínate un niño que se llama Marcelo, cómo le tocó estudiar a Marcelo en México, hasta dónde pudo llegar, qué oportunidades de trabajo pudo tener. Y vamos a pensar en otro que se llama Antonio, que no tuvo las mismas oportunidades de Marcelo, para que a través de dos historias podamos entender la movilidad educativa. Y pongamos un tercer personaje, Marcelo, si estás de acuerdo. Una mujer, que en su momento fue niña, que se llama Fernanda. ¿Cómo le va a las mujeres en la movilidad educativa? Ahí tenemos tres ejemplos. Uno eres tú, otro es un Antonio que seguramente no tuvo las mismas oportunidades, y otro es en movilidad educativa. ¿Cómo la pasaría una mujer como Fernanda? Bienvenido. Muchas gracias, Fernanda. Un gusto estar contigo. Pues mira, sin duda hay historias en México. México es un país que puede dar para todo, ¿no? Puede dar para tener una población importante, con niveles altos educativos, pero también otra población igualmente de igual tamaño, importante, con bajos niveles educativos que no está en condiciones de, digamos, con los niveles educativos adquiridos, pues abrirse paso en la vida, ¿no? Que de eso se trata la movilidad. Pues en mi caso, fíjate, yo tengo doctorado, llegué hasta nivel de doctorado, por lo tanto, no sé, tengo 15, como 20 años de educación, y sin embargo hay otras personas que no tuvieron la misma suerte, ¿verdad? Y así lo vemos todos los días. La movilidad educativa es algo que se logra. ¿Qué significa la movilidad educativa? Pues significa lograr tener un mayor nivel educativo que los padres de uno. Eso para empezar. Ándale. ¿No? Eso se llama movilidad absoluta. Eso es O sea, movilidad es que yo tenga más posibilidad que mi mamá y mis hijos tengan más posibilidad que yo. Exacto. ¿No? Por supuesto que cuando ya los jóvenes vienen de niveles educativos muy altos, entonces pues el tramo que les queda para recorrer para superar a sus padres, pues es más chico, ¿no? Porque lo que vemos es, por ejemplo, que jóvenes que nacen, por ejemplo, podemos tomar el caso, supongamos Antonio. Si Antonio nació en un hogar donde sus papás tienen estudios universitarios, pues la probabilidad de que él tenga estudios universitarios es altísima, es 65%, 70%. En cambio, si jóvenes que nacieron en niveles, en hogares donde sus papás tenían un nivel educativo bajo, por ejemplo, primaria incompleta, la probabilidad de que terminen de que lleguen a un nivel universitario es mucho más bajo. No recuerdo exactamente la cifra, pero no pasa del 10%. ¿No? Entonces, las chances, estamos hablando de 7-1 de o sea, llegar fíjate, a la universidad, si es que tus papás tenían o no tenían universidad, ¿verdad? Exacto. Fíjate cómo en el caso de los tres ejemplos que pusimos, Marcelo llega a 20 años de estudio. El grado máximo es, me dijiste, Pues un doctorado. doctorado, un posgrado. Exacto. Doctorado, posgrado. En el caso de Fernanda, llegó hasta, digamos, ¿Qué quieres? Secundaria. No, porque digamos que el grado esperado de Fernanda puede ser secundaria o secundaria incompleta. ¿Por qué? Porque ahora la educación básica llega hasta tercero de secundaria, ¿no? Entonces se supone que todo el mundo tiene al menos 9 años de educación. Lo cual es casi cierto. Tenemos en México una cobertura del 100% de educación primaria,
de muy alta, de casi 97% de educación secundaria, y ahí es donde todo se hunde, ¿no? La cobertura ya en prepa baja al 67%, ¿no? Pero en el caso de Antonio, Marcelo, ¿él a qué grado llega? ¿Él llega igual que Fernanda a secundaria? ¿O, Ok, o Antonio pues es fíjate que rural y solamente puede llegar a sexto de primaria o no llega a ningún lado? casi no hay, se han reducido muchísimo las brechas de logro educativo entre hombres y mujeres, afortunadamente. Ah, bueno, Las, buena las noticia. dimensiones, sí, muy buena noticia. El tema es luego la inserción laboral. Ahí es donde es el día y la noche entre hombres y mujeres, ¿no? Y por lo tanto el aprovechamiento de esa educación no es lo mismo para los hombres y para las mujeres. Entonces la diferencia entre hombres y mujeres tiene más que ver con qué tanto las mujeres pueden aprovechar esa educación que tuvieron versus cuánto la aprovechan los hombres, ¿no? Y tiene que ver con estos roles de género que están tan marcados en nuestra sociedad, Ujú. o con cómo son las políticas de contratación y de flexibilidad laboral en las empresas, que hacen que apenas el 43% de las mujeres participen en el mercado laboral versus el 80-85% de los hombres, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación, se ha logrado a nivel de educación básica cerrar mucho las brechas entre hombres y mujeres, pero ¿para qué? ¿No? Yo digo, ¿para qué? Si es que después a las mujeres no tienen las mismas probabilidades de realizarse en la vida, ¿no? Y eso es un patrón que encontramos mucho en los Pero, datos, pero Marcelo, de ¿eso, que sí. eso es porque se quedan a construir una familia como en antaño? ¿O es porque no hay oportunidades? ¿O qué es? Es un poco las dos cosas, es decir, lo que pasa es que típicamente las jóvenes, eh, hay hay dos historias ahí, ¿no? Jóvenes que abandonan la prepa, por ejemplo, Ujú. abandonan la prepa y rápidamente forman una familia, tienen hijos, forman una familia, y luego tienen esa obligación del cuidado de los niños, ¿no? Porque no tenemos un sistema de cuidados en México. Y eso hace que Uf. naturalmente no busquen trabajo, naturalmente se mantengan en la población no económicamente activa. Otra historia es de jóvenes que superan la prepa, que terminan la prepa y se insertan en el mercado laboral, pero cuando llega el momento del matrimonio, del embarazo, no hay las condiciones suficientes de flexibilidad en los centros de trabajo para que puedan, por ejemplo, trabajar desde casa o tener horarios flexibles o trabajar media jornada, etcétera. Entonces terminan renunciando. Nosotros hemos encontrado estadísticas que realmente son sorprendentes de renuncia de mujeres a puestos de trabajo por lo que llamamos cuestiones de género, ¿no? Por embarazo, por tener que cuidar niños, incluso por tener que cuidar a otros miembros de la familia, ¿no? Ahora, Marcelo, ¿eso Entonces, no sí, cambiará con lo que estamos viviendo en todo el mundo hoy? ¿Eso no será pues ha empeorado, distinto? ¿no? ¿Ha Mira, empeorado? sí, uno pensaría que ahora el teletrabajo se ha vuelto más algo no tan mal visto y todo el mundo puede trabajar desde casa, pero la realidad no es esa, porque lo que ha pasado, pasan dos cosas. Primero, que las mujeres al estar en la casa con los niños, pues son típicamente las que se encargan de los niños, ¿no? Entonces, la otra ha sido que las mujeres tenían trabajos que no eran fácilmente, que no se pueden hacer fácilmente desde la casa, por ejemplo, trabajos en el sector servicios, ¿no? Entonces las mujeres han sido, a pesar de esta posibilidad de trabajar desde casa, las mujeres no han encontrado eso, y en mayor medida son las que han salido del mercado laboral durante la pandemia. No, Pero a si no ver, la tienen pregunta, fácil, ¿eh? Marcelo, ¿habrán No la salido tienen del fácil. mercado laboral porque perdieron ese trabajo, pero están echando a andar otro en casa? ¿Ahora sin Pues, pagar impuestos? pues mira, pues es poco lo que se puede lograr, ¿no? Trabajando desde casa en un sector informal, Pues sí. digamos, la productividad que tienen esos trabajos, quizás se pueden encontrar algo, digamos, por salud mental. Hay gente que puede dar clases desde su casa, digamos, la situación particular de cada mujer será distinta, ¿verdad?
pero lo que vemos en la tendencia de las estadísticas es que las mujeres han dejado el mercado laboral en mayor medida que los hombres, ¿no? Tenemos, al mes de diciembre teníamos varios millones menos de personas en el mercado laboral, activas en el mercado laboral, y la inmensa mayoría eran mujeres, ¿no? Y Se fíjate otra junta cosa, todo. Marcelo, suma eso a la deserción de escuela en niños y adolescentes. El otro día estábamos Claro. dando el dato que eran 2,5 millones en México. Sí, figúrate esta situación que puede llegar a estos extremos, ¿no? Familias mujeres que viven en hogares de bajos ingresos, donde digamos, donde hay cierto hacinamiento en el sentido de que ahora los niños no están mucho tiempo en la casa, tienen que tomar clases por la televisión desde la casa, la mamá tampoco trabaja, quizás porque perdió el trabajo o porque decidió que alguien tenía que cuidar a los niños durante el día mientras estén en la casa, en situaciones a veces de pérdida de ingreso del esposo, de violencia familiar. No me quiero imaginar mucho la situación en la que están pues cientos de miles de personas, ¿no? Los expertos en educación, Marcelo, ¿ya están conscientes de lo que viene? ¿Ya la ven venir? ¿Ya ven venir Sí, el caos educativo que viene en México? sí. En México y en muchos lugares, fíjate, porque ha sido, claro, nosotros estamos en peores condiciones de enfrentar esto que otros países. Nuestras viviendas son más pequeñas, hay un nivel de hacinamiento más grande, la mamá que a veces no tiene, digamos, como dijimos, pues en general tiene una educación secundaria, no reemplaza al maestro. No queda claro. Pues, ¿cómo puede Entonces, reemplazar? digamos, se genera un combo allí en el cual claramente cómo sales o cómo transitas esta transición no es lo mismo si estás en un nivel en un hogar de ingreso más alto, donde hay más donde cada niño tiene su habitación, cada niño tiene su laptop. No es lo mismo lo que viven otras familias. Me gustaría contarte que nosotros estamos haciendo un estudio de campo en la zona de Baja California, en un proyecto que lo A que ver, busca es... déjame ir a los spots QTF y regreso a que me cuentes un poco de este proyecto, hacia dónde quiere llegar. Me pide Alfonso Delgado, oye, mi Fer, es mi cumpleaños. Tengo 12 años escuchando qué tal Fernanda en Colima. No me vayas a fallar. Pues sí, ¿cómo le voy a fallar? Carlos Armando Rodríguez, que trabaja con nosotros aquí en QTF. Fíjate, Marcelo, dice 16,700 estudiantes mexicanos viajaban cada año al extranjero para realizar estudios antes de la pandemia. 6% de los estudiantes que viajaban lo hacían para estudiar una licenciatura, 9% para estudios de maestría, 5% para otro tipo de estudios. 10º lugar, el de México a escala mundial entre los países de origen de alumnos que estudiaban en el extranjero antes de la pandemia. Datos que han cambiado de manera radical e importante porque se detuvieron estos viajes, se detuvieron los estudios superiores en el extranjero, abarcó todo ese tema en el 2020 y se pronostica que va a pasar lo mismo en el 2021. Y otra cosa terrible, lo que hemos visto en las noticias recientes es que el mundo le está cerrando las puertas a México por su mal manejo con la pandemia. Entonces, no solo va a haber internamente una crisis impensable, sino que tampoco hacia afuera va a haber oportunidades. Vamos a quedar en un cerco educativo, en un cerco de ciencias, de conocimiento, de salud, en un cerco en donde pues vamos a ser los apestados. Bueno, vamos a tratar de no ser tan pesimistas. Yo espero que no, ¿eh? Yo espero que no. Y te No, digo yo también espero que no. Te digo por qué, porque la verdad me parece que nosotros tenemos
Yo donde veo más el problema, ¿sabes dónde es? En la parte educativa, es en las cuestiones más estructurales, es decir, los problemas que ya teníamos antes de la pandemia y que la pandemia empeoró. Como tú sabes, están estas pruebas que son estandarizadas a lo largo del mundo, las pruebas PISA, Ujú. que las hace la OCDE, donde hacen una evaluación acerca del nivel en lenguaje, uso del lenguaje, matemáticas, ciencias, de jóvenes que están en secundaria y en preparatoria. Y México estaba saliendo en el último lugar. Eso sí te puedo decir que es contundente, ¿no? Es decir, ese es un dato contundente que lo que hace es que en una situación como la que vivimos ahora, claramente nos encontremos en una situación de enorme vulnerabilidad. Porque si en una situación normal no lográbamos que los jóvenes logren tener un nivel educativo, un logro educativo lo suficientemente alto para ser competitivos, no solo en el extranjero, aquí mismo en México, que Claro, pues entonces, ¿cómo? es muy exigente el sector productivo, porque México está insertado en la economía global y necesita una fuerza laboral, profesionistas, trabajadores muy calificados. Entonces, ya veníamos muy mal. Yo lo pondría así, mira, veníamos muy mal y la pandemia no sé a dónde nos va a dejar parados. Es decir, porque realmente los desafíos que enfrentan las familias para mantener incluso el ritmo educativo es muy grande, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer terminando esta pandemia urgentemente es revisar por qué nuestros jóvenes no tienen un nivel educativo mínimo, un resultado mínimo de su educación que les permita ser competitivos dentro de la misma economía mexicana, especialmente los sectores más productivos, y con los pares en el resto del mundo, ¿no? Entonces, la visión que tenemos, me parece que tomar es de la pandemia como algo que ha empeorado, algo que ya era muy vulnerable, ¿no? Yo creo que, bueno, y en el SEI hemos estado revisando datos educativos y que son conocidos por todos, y no deja de sorprender los bajos niveles de rendimiento de nuestros estudiantes. Ahora, yo decía, Marcelo, algo, y estoy hablando de alumnos que tienen la fortuna y son muy, muy, Claro, muy bendecidos sí. de estudiar, ahí te va, en escuelas privadas, Ujú. universidades competitivas a nivel extranjero, porque hay universidades en México que sí te mandan directamente a otras universidades y que validan tus estudios para poderte ayudar. Sí. Pero cualquiera de esos alumnos, si lograra conseguir un trabajo hoy en día, no importa si está estudiando comunicación, medicina, arquitectura, contabilidad, derecho, no importa lo que esté estudiando, los sueldos que pueden percibir esos chavos y esas chavas hoy en día no es mayor a los 7,000 pesos. Sí, no, tenemos un mercado laboral también, se suma a los bajos niveles educativos. Tenemos un mercado laboral que no suele ser muy productivo en ese sentido. Hay sectores muy productivos donde hay buenos salarios, que están vinculados al comercio internacional, al sector de exportaciones, donde se pagan buenos salarios. Pero en general nosotros tenemos salarios relativamente bajos por varias situaciones, ¿no? Que tienen que ver con el mercado laboral, la informalidad, la baja inversión en capacitación en general de los trabajadores y, como te decía, el bajo rendimiento que los trabajadores, que los jóvenes tienen en la escuela, eso se lleva al mercado laboral y termina teniendo un impacto en cuánto ganas, qué tan bueno eres en tu trabajo, qué tan valorado eres. Entonces, ahí está el desafío más grande que tenemos para reducir las desigualdades en nuestro país. Eh, ¿Cómo podemos como ciudadanos ayudar a esa Fernanda, ayudar a ese Marcelo, ayudar a ese Antonio? Esas tres primeras historias que empezamos pues a desarrollar aquí a través de tres ejemplos de nombres al azar que elegí para entender la movilidad educativa,
¿Cómo podemos ayudar a Antonio, que es el que menos posibilidades de apoyo tiene? ¿Cómo podemos reinsertar o motivar a una Fernanda para que regrese a estudiar y continúe con esa educación? ¿O son casos perdidos? ¿Y cómo le No, podemos hacer para que Marcelo, que tiene doctorados, maestrías y demás, ayude a estos sectores? pues mira, acá lo que hay que hacer es, digamos, como tú dices, la sociedad, ¿no? El Estado, pues ya vimos, ha tomado ciertas decisiones de política educativa en los últimos años, idas y vueltas, es como un péndulo, ¿no? De una cosa a otra, etcétera, y las cosas continúan igual. La sociedad tiene que involucrarse más. ¿Sabes qué imagen me gusta a mí? La imagen de los distritos escolares de Estados Unidos. ¿Distritos? Distritos escolares, A ver, ¿no? En Estados explícanos. Unidos. Bueno, el distrito escolar es una zona, ¿no? Donde geográfica, donde qué se enseña, cómo se enseña, cuánto se paga a los maestros, depende mucho del involucramiento de los padres. Los padres forman consejos educativos y tienen voz y voto en las decisiones, de cómo se va a administrar el distrito escolar. Eso tiene ventajas y desventajas. Desventajas porque entonces en las zonas más ricas los papás ponen más recursos, pagan más impuestos, están más involucrados, y en las zonas más pobres no, pero al menos hay un involucramiento de los padres, ¿no? Entonces, un elemento, no voy a discutir todo acá, pero un elemento bueno de la reforma educativa del gobierno anterior era ese, buscar un mayor involucramiento de los padres. Creo que eso continúa, creo que esa posibilidad está todavía, de que los papás puedan acercarse a la escuela, participar más de las decisiones colectivas, qué material se va a comprar para la escuela, qué tecnología se va a tener. Eso es crucial. Los padres se tienen que involucrar más en las decisiones a nivel de la escuela donde van los hijos. Eso es fundamental, ha funcionado muy bien en muchos lugares y las personas que tienen más educación y las personas que tienen más recursos tienen que volcarse en esa actividad comunitaria. Estás hablando que en esos distritos, ahorita mostraba yo la pantalla de mi celular, porque por parte de QTF, me están enviando información, bien preocupante, porque, mira, por ejemplo, estás hablando que de todas las zonas rurales en México, imagínense un 100% de zonas rurales, solo el 47% tiene un mal acceso a Internet. Sí. Estás hablando pues, Sí. de muy poco alcance. Y yo ahí sí quiero felicitar, y de veras lo digo, a la Fundación Carlos Slim. Algún día voy a hacer un programa, hagámoslo, Emilio, por favor, de lo que la Fundación hace educativamente. A cuánta gente conecta, qué cursos les da, de manera gratuita, ¿eh? Y hace lo que se llaman spots, ¿cómo llaman las zonas donde ellos ponen el internet en un parque, como una base o algo así. Ajá. ¿Cómo se llama? Hotspot, exactamente, hotspot. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a pedir, apoyo por parte de empresas privadas para poder sacar este problema avante. Tus datos, Marcelo de la Jara, si eres tan amable, porque esto va a ser una bola de nieve que se nos va a venir encima en verano, ¿eh? No es broma. Viene terrible el tema. Sí, está en entredicho, digamos, pues cómo vamos a seguir, ¿no? Exacto. Entonces, sí se requiere un esfuerzo a nivel social, a nivel político, a nivel empresarial, para sacar adelante la educación a México. Es muy importante. Los datos, por favor, tengo 15 segundos. Mis datos. Sí, para quien tenga alguna duda, pueda comunicarse contigo. Con mucho gusto. Tengo una cuenta de Twitter, @Marcelo de la Jara, y también me pueden buscar en la página de internet del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, donde hago mi investigación junto con otros colegas en temas de movilidad social y educación. Así que bienvenidos a consultar la página o a Muchas gracias. contactarme vía Twitter. No, gracias a ti. Spots